Y le voy a pedir que escuchen la lectura de los versículos 32 al 37. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que dicho es el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando, no quiso beberlo. Y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron los vestidos y se sobrevivieron al sistema ritual. Y sentados, le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Vamos a hablar un día acerca del día de la crucifixión. Hemos estado viendo grandes trachos de la vida y el ministerio de Jesús. La clase anterior, la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la semana de la pasión. Y dijimos que justamente esta semana, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, los sufrimientos del Mesías, comenzaron con de entrada triunfal a Jerusalén. Eh, Aparentemente un triunfo fue una victoria. Un pueblo volcado a las calles recibiendo la misión del Señor Jesucristo, que entraba para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, montando sobre un pollino, un asno, un bonito. Así, de esa forma, entró el Señor de una manera victoriosa a Jerusalén, victoriado por todas las personas. Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿verdad? Al reino del rey de David. Así proclamaron o aclamaron al Señor cuando entró a Jerusalén. Pero hemos visto en el Señor que conoce las personas y no se dejan impresionar por ninguna cosa. Y vimos también como el Señor se detiene en un lugar alto para observar la ciudad desde una distancia, y sobre eso el Señor clamó y lloró por la por los habitantes, y por su pueblo. Porque también se cumplía la palabra, el Señor decía: a los suyos no le recibieron. El Señor Jesús vino por su pueblo de Israel. Su pueblo de Israel no lo recibió, le rechazó de Israel. Y todo esto estaba bajo la providencia de Dios. Dios endureció el corazón de Israel justamente para que Israel no recibiera al Mesías. ¿Por qué? Porque Dios tenía previsto algo mejor para nosotros, ¿verdad? Para extender esta salvación a todos los que en él creen. Y dentro de ese todo que en él creen, nos consideró el Señor a cada uno de nosotros, que no tenemos nada que ver con la nación de Israel. Sin embargo, Dios igualmente nos amó, que nos ama, ¿verdad? Y por eso que nuestro Señor Jesucristo puesto, ¿cierto?, sus ojos en esta meta de haber venido a este mundo a humillarse y morir por los pecadores, de los cuales estábamos nosotros. El Señor no nos obliga, y a pesar de todo, llega, ¿cierto?, y cumple hasta el fin en toda la ley, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Y justamente esa semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que fue una semana complicada, ¿verdad? Finaliza ahí en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús también lloró amargamente. Y el escritor dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caía de la tierra para explicar detalladamente la agonía que tenía nuestro Señor por causa del pecado que cargaba de toda la humanidad. Eso es lo que vimos en la semana anterior. Vimos que comienza con estos hechos importantes que luego se desarrollan algunas de estas cosas, como por ejemplo, Jesús llora por la ciudad de Jerusalén,
luego de la entrada triunfal, y una vez dentro de Jerusalén, el Señor acude al templo, donde por segunda vez en su ministerio, y por última vez, purifica el templo. Ya no habían pasado siquiera 3 años, y el templo otra vez estaba en las condiciones que estaba cuando Jesús llegó, comenzó su ministerio, lleno de vendedores. Cuando el Señor también tuvo que purificar el templo en esa oportunidad al inicio de su ministerio. Y ahora, al final de su ministerio, el Señor vuelve a purificar el templo. Y eso queda como ejemplo para nosotros. No somos mejores que nosotros, que nosotros somos mejores que ellos, que el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Dios, incluyéndonos a todos nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de que las cosas de Dios son sagradas, santas y son puras. Y muchas veces hacemos cosas que no corresponden a esta dimensión. No somos jueces de ningún humano, porque todos, para el más, para el medio, somos pecadores. ¿Cuánto debemos aprender nosotros también de aquella instancia en la cual el Señor te trae a una mujer, en la botella, y todos listos para pelear y buscar? No, el Señor nos protege y ninguno se atrevió a levantar una sola piedra, porque hace. Y si el Señor me dijo, ni yo te condeno, pero por tomar de estar nosotros de eso. Que también nosotros tenemos muchas veces pecados, pero debemos estar atentos siempre, porque esta purificación, si bien que el Señor hace en nuestro templo físico, el templo que estaba allí como el lugar de reunión para el pueblo de Dios, no olvidemos que el templo de Dios hoy día somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos dejar que el Señor día tras día purifique este templo. Bueno, y para eso debemos dejarnos purificar con el Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Dejar que la palabra de Dios vaya limpiando nuestro hijo, sujetándonos al Señor y a su palabra, ¿cierto? En obediencia. Bueno, luego de esta purificación del templo, el Señor envía unos discípulos a preparar el cenáculo para comer la paz. Luego, la última cena, ese último momento de Jesús con su más cercano. Entonces, aquí estuvo el Señor. Luego, Jesús ora en el Señor, ¿cierto? Y finalmente es entregado en manos de impíos, como así lo especificaba la palabra. Y el día de la crucifixión entonces comienza justamente allí, en Mateo 26-47, donde dice, y hablando aún que, frente a nuestro Señor Jesucristo, dando las últimas instrucciones a sus discípulos después de la última cena, y aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha gente, con espadas y con palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Qué insólito esto, ¿verdad? Gente con palos, a arrestar al Señor, y venían ni más ni menos que de parte de quienes eran los representantes, de quienes eran respetados por el pueblo como profetas, como autores de la ley y como enseñadores, ¿cierto?, de la palabra del Señor, y de los ancianos del pueblo, la gente más respetada por Israel. Ellos enviaron a esta tumba con espadas y con palos a arrestar al Señor en la noche. Ahí comienza este día, este último día del ministerio del Señor con la crucifixión. Y finaliza después que el Señor es sacado de la cruz, que muere, el Señor expira, donde dice Mateo 27-59-60, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro, que habían labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro. Allí finaliza el último día de la resurrección, cuando el Señor es sepultado
y cerrada. La cueva, ¿no es cierto?, donde había sido cavada hasta el, dejando el cuerpo del Señor abierto. Un momento de fuerte, ¿verdad? El Salvador, el Doctor del mundo, que había hecho tanto bien, era puesto en una tumba. Momento difícil para todos sus discípulos, para los apóstoles, que vieron y fueron testigos, ¿cierto?, de cómo su maestro, su Mesías, era fracturado, torturado, y finalmente crucificado, ¿cierto?, horriblemente allí en público, para morir, ¿no es cierto?, de una manera muy cruel. Luego bajaba a su cuerpo y se fue. Y quiero compartir con ustedes algunos antecedentes históricos interesantes, ¿no? Porque la crucifixión no fue algo exclusivo de esta época, de la época del Señor. Hay antecedentes en la historia universal de 300 años antes de Cristo. El mismo Alejandro Magno, reconocido militar, ¿no es cierto?, crucificó a los últimos 2000 sobrevivientes de la ciudad de Tiro en su avance contra Persia. Cuando Alejandro se empecinó de conquistar, ¿verdad?, el mundo, tenía que avasallar y arrasar el imperio persa, el imperio más poderoso en realidad de esa época. Y avanzó. Y actuó de una manera muy cruel en muchos lugares. Y justamente en Tiro no dejó vivo a nadie. Y los últimos sobrevivientes que quedaron de toda esta matanza que hizo el Tiro, que fueron 2000, dice la historia, los crucificó a los 2000. Imagínense. Eso alrededor del año 300, antes de Cristo. Luego, ya en el Imperio Romano, en el año 71, antes de Cristo, luego de una revuelta de esclavos en la ciudad de Roma, fíjense ustedes que 6.000 esclavos que se recapturaron después de esta revuelta, que habían escapado, 6.000 esclavos fueron crucificados en la vía Apia, esa famosa vía, ¿no es cierto?, de entrada a Roma. 6.000 esclavos crucificados. ¿Podrían imaginarse ustedes ese escenario? 6.000 crucificados a lo largo de la vía Apia, por ambos costados. Un escenario, ¿no es cierto?, chileno, de sangre, de muerte, de sufrimiento, de dolor, de crueldad. 6.000. Y eso lo dice la historia. Eso fue una realidad. Entonces, no fue nuevo que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, ¿cierto?, como un malhechor cualquiera. No fue nuevo. Y el Señor, como lo he dicho en otras oportunidades, no fue el único que murió crucificado. Por lo tanto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no es lo más significativo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es lo más significativo. Vamos a ver por qué. Bueno, la crucifixión, ¿cierto? La víctima era incapaz de sostener su cuerpo para inhalar y exhalar, para respirar. Y finalmente, la víctima se asfixiaba. No podía respirar y simplemente se asfixiaba. Por lo general, la víctima moría en 36 horas. Ya estamos hablando de más de un día de agonía. Aunque algunos podían sobrevivir durante más días. Imagínate, la agonía tremenda, estar colgado, clavado en una cruz, sangrándose, luchando por respirar. Porque si se soltaba, ¿no es cierto?, el dolor de los brazos, ¿no es cierto?, por los clavos, los hacía, ¿no es cierto?, un poco soltar y la fuerza caía en el pie. Y el dolor de los pies para levantarse, ¿no es cierto?, para poder respirar. Imaginemos un poco, ¿no es cierto?, lo terrible que era, ¿no? El Señor Jesucristo vivió solo 6 horas en la cruz. Solamente 6 horas.
Y lo insólito de esto es que el rey David, mucho antes, ¿cierto? Mucho antes, hablando el nombre del Mesías, profetizando, ¿cierto? Parte de estos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, describió lo siguiente, Salmo 22, versículos 14 y 18. Él escurrido como aguas, y todo un hueso se desconectaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un viejo en vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Hame cercado cuadrilla de latinos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Es una imagen, ¿no es cierto?, absolutamente exacta de los sufrimientos del Señor en la cruz. Y lo insólito es que David escribió esto muchos siglos antes de que ocurriera. Por lo tanto, cuando ocurrió, se estaba cumpliendo, ¿cierto?, la palabra del Señor, tal como el Señor lo había pedido por medio del Señor. Bueno, y eso de nuestro, porque nuestro Dios todo lo sabe. No hay nada que buscar, ¿cierto?, el conocimiento de nuestro Señor. Este contexto, podríamos decir nosotros que es la noción escrita más completa y que detalla, nosotros el trauma físico que se fue haciendo, expuesto por David, ¿cierto? Siglos antes, el Salmo 22. Y el trauma emocional del Hijo de Dios, el trauma físico, pero también emocional de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, me has puesto en el polvo de la muerte, se refiere al sufrimiento, ¿no es cierto?, espiritual y mental que está atravesando, en este caso, el Señor, diciendo, hame cercado con alguien maligno, contar por los huesos, y luego va detallando, ¿no es cierto? Todos mis huesos se desconectaron, mi corazón se derritió con cera. Todo eso lo está expresando David siglos antes de que ocurriera, porque se cumplió todo esto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo interesante también cuando dice que, aunque era común quebrar las piernas de la víctima, de los crucificados, como lo podemos leer en Juan 19:32, cuando dice, y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Cuando vienen los soldados con alguien para que murieran pronto, les quebraban las piernas para que no pudieran superarse, cayeran y se ahogaran, simplemente se asfixiaran. Era por eso, que las piernas hacían que el moribundo se levantara para poder respirar. Y al tener las piernas quebradas, ya no podían tenerse socorro. Y simplemente se asfixiaban y morían más tarde. Los soldados hicieron esto, pero cuando llegan donde el Señor, se encontraron que el Señor ya había muerto. Por lo tanto, no le quedaron piernas al Señor. Aún eso se cumplió. Aún en eso hay una profecía. Cuando dice la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 12, versículo 46. Ni quebraréis vuestros uñas. Referente al Cordero Pascual. Las órdenes que el Señor daba a Israel, cuando tenían que preparar el Cordero para la paz. No debían quebrar vuestros uñas. Y el Señor era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, no se debía quebrar ningún hueso del Señor. Y así se cumplió. No fueron quebradas las piernas de nuestro Señor Jesucristo. En este día, entonces, vemos a nuestro Señor Jesucristo padeciendo y cargando sobre sí los pecados de toda la humanidad.
despreciado, como dice Isaías 53, 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en pecado, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así se entiende la palabra, dice, tremendo amor que Dios muestra por el pecador. Que siendo un pecador, dice la palabra del Señor, Cristo murió por nosotros. No podemos dimensionar nosotros del amor tan grande del Señor, de dar su vida, grande por muchos. Como lo dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, el cual asimismo, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la vida, del cual habéis sido sanados. Hemos sido sanados por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pensar y viésemos en realidad que el sufrimiento que tuvo el Señor en la cruz no escapa mucho del sufrimiento que tuvieron otros miles teniendo la misma. Por eso decía en el principio que no está el centro de la atención en la forma en que Jesucristo murió, fue atroz, realmente, sino en el significado de esa muerte y lo que conllevaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento más grande que tuvo que soportar el Señor fue la separación de su Padre celestial. Por eso que el Señor ganó de clamar, Padre, ¿por quién me has separado? El dolor más tremendo y más grande de nuestro Señor es como nosotros justamente es el apartamiento de Dios, del Padre, ¿cierto? De su Hijo, de esta unidad perfecta, de la cual nuestro Señor Jesucristo da a conocer cuando oró, ¿cierto? En el capítulo 16 del Pacto, cuando ora por su pueblo, dice que ellos sean uno, así como tú y yo somos una cosa, y él sea una cosa. Esa unidad perfecta entre Dios el Padre y Dios Hijo es alterada por justamente el pecado que cargaba el Señor Jesucristo por toda la humanidad. Y eso es lo que hace diferente la muerte de nuestro Señor Jesucristo de la muerte de los otros miles que murieron crucificados. No solo el Imperio Romano, sino el anterior al Imperio Romano, ¿verdad? Lo que significa, lo que conllevaba, lo que cargaba el Señor en ese momento eran los pecados de toda la humanidad. Y eso era un sufrimiento que nosotros nunca podemos entender. Un sufrimiento, ¿verdad?, en el corazón del Señor, por cargar por los pecados de todos. Si el pecado nos produce tristeza, dolor y sufrimiento a nosotros, imagínense ustedes, nuestro Señor cargando los pecados de toda la humanidad. Es fácil decir, pero difícil de entender. Imposible de entender. No podremos entender nunca nosotros. Solamente pudo experimentar nuestro Señor Jesucristo, en carne propia, ahí, ¿cierto?, en la cruz, llevando este peso terrible sobre él, que le llevó a orar, ¿cierto?, de una forma agónica en el Getsemaní, para pedir a Dios, ¿cierto?, si es posible, que pase de esta vida, lo que sea de voluntad. Y esa copa, vaya que es una copa amarga, la que tiene porque sí. Es una copa amarga, cuando seguramente una persona, la desahucia, le dice, usted tiene tantos días o tantos meses de vida, eso trae un sufrimiento tremendo, ¿cierto? Está sentenciado ya, que sabe que le queda poco tiempo. Eso es lo que volvemos a nuestro Señor. Él sabía que le quedaba poco tiempo y cómo iba a morir el Señor. Sobre todo, el Señor veía acercándose ese día terrible,
en que cargaría el pecado de toda la humanidad. Y ese sería el dolor más profundo y más chévere que tiene que soportar el Señor Jesucristo. Donde fue abandonado, ¿cierto? Por todos sus seres queridos, por su favor, fue dejado solo. Y más sencillo, ¿verdad? Dios, apartándose de nuestro Señor Jesucristo, estamos con. Porque Dios es santo, y Dios no puede. Por eso el Señor dice que no tiene que ser. Nuestro Señor Jesucristo quedó absolutamente solo en el Dios. Solo. Nadie más. ¿Cuántas gracias debemos darle nosotros al Señor? Por este sacrificio que Él hizo para que nosotros pudiésemos tener la vida eterna. De otro modo, nosotros no tendríamos esperanza alguna de salvación. Estaríamos condenados en nuestros pecados. Y condenados justamente. Porque Dios no hace justo. Si el hombre se va a condenar, es por sus propios pecados y por su propia maldad. No es porque Dios sea justo, sino porque el ser humano merece el castigo de su propia maldad. Porque si Dios no diera de su propia medicina al ser humano, por su maldad, entonces Dios es injusto. Porque Dios estaría pasando por alto de la injusticia de los seres humanos. Pero Dios, justamente, no es justo. Entonces Dios no pasará por alto los pecados de los humanos. No pasó por alto los pecados míos, ni los de ustedes. Ninguno de sus pecados pasó por alto, porque fueron pagados por Dios. Dios no los pasó, simplemente nos los perdonó y aquí todo se acabó. Jesús pagó por los pecados. Pagó. No fue gratis. Porque Dios es justo. Y de eso Dios trae su justicia. Este día es el día más oscuro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque fue el día más oscuro, fue el día que fue cubierto incluso de tinieblas, como dice la palabra del Señor, aunque fue el día más oscuro, sin embargo, es un día que trae la esperanza de salvación a la humanidad. Porque allí estaba muriendo el autor de la vida para la salvación de muchos, de millones de humanos. Jesús moría por millones de seres humanos, para que estos millones de seres humanos de los cuales estamos nosotros pudiéramos tener acceso a la vida. Sin muerte, no hay bendición de Dios. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, que era imposible que hubiera perdón de pecados ni salvación. Por eso, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo era necesaria para la salvación de todos cuando somos pecadores y lo teníamos esperanza de salvación a la vida.